México es uno de los países más ricos en este aspecto. El número de especies de flora y fauna que existe en él solo es comparable con la de otros países latinoamericanos. El clima está determinado por varios factores, entre los que se encuentran la altitud sobre el nivel de mar, la latitud geográfica, las diversas condiciones atmosféricas y la distribución existente de tierra y agua. Por lo anterior, el país cuenta con una gran diversidad de climas, los cuales de manera muy general pueden clasificarse según su temperatura en cálido y templado, y de acuerdo con la humedad existente en el medio, en húmedo, subhúmedo y muy seco. El clima seco se encuentra en la mayor parte del centro y norte del país, región que comprende el 28.3% del territorio nacional. Se caracteriza por la circulación de los vientos, lo cual provoca escasa nubosidad y precipitaciones de 300 a 400 milímetros anuales, con temperaturas en promedio de 22 a 26 grados centígrados en algunas regiones y en otras de 18 a 22 grados centígrados. En relación al clima cálido, este se subdivide en cálido húmedo y cálido subhúmedo. El primero de ellos ocupa el 4.7% del territorio nacional y se caracteriza por tener una temperatura media anual entre 22 y 26 grados centígrados y precipitaciones de 2.000 a 4.000 milímetros anuales. Por su parte, el clima cálido subhúmedo se encuentra el 23% del país, en el que se registran precipitaciones entre 1.000 y 2.000 milímetros anuales y temperaturas que oscilan de 22 y 26 grados centígrados, con regiones donde superan los 26 grados centígrados. El clima templado se divide en húmedo y subhúmedo. En el primero de ellos se registran temperaturas entre 18 y 22 grados centígrados y precipitaciones en promedio de 2.000 a 4.000 milímetros anuales. Comprende el 2.7% del territorio nacional. Respecto al clima templado subhúmedo, se encuentra en el 20.5% del país. Observa en su mayoría temperaturas entre 10 y 18 grados centígrados y de 18 a 22 grados centígrados. Sin embargo, en algunas regiones puede disminuir a menos de 10 grados centígrados. Registra precipitaciones de 600 a 1000 milímetros en promedio durante el año. El doctor Ezequiel Escurra, director del Instituto para México y Estados Unidos de la Universidad de California y presidente del Instituto Nacional de Ecología en el 2001 a 2005. De los 3.700 millones de años que tienen los seres vivos de existencia en el planeta, las primeras formas de vida multicelulares aparecieron hace unos 700 millones de años bajo las aguas someras de los mares del Precámbrico, unos 300 millones de años después. En el Siluriano, la vida macroscópica empezó a manifestarse fuera del agua. Si para comprender la escala del tiempo profundo pusiéramos el tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros organismos multicelulares complejos en una escala de un año, durante los primeros 5 meses de ese metafórico año evolutivo, la vida transcurrió exclusivamente bajo los mares. Las primeras muestras de vida emergida capaces de poblar la Tierra firme tuvieron lugar en el mes de junio del año evolutivo, cuando ya la vida pululaba desde hace millones de años bajo las aguas de los océanos. Solo unos pocos grupos biológicos fueron capaces de adaptarse a vivir en tierra y una vez emergidos radiaron evolutivamente en un sinnúmero de especies, casi todas desarrolladas sobre unos pocos diseños morfológicos elementales, los artrópodos, los vertebrados, las plantas vasculares y los hongos. La memoria de la evolución pasada subsiste en la vida presente, y por eso la diversidad de grupos evolutivos es desarrolladoramente mayor bajo el mar que en la Tierra, mientras que los invertebrados terrestres se reducen sobre todo a los insectos y otros grupos menores. Bajo el agua sobreviven en grandes cantidades esponjas, anémonas, corales, medusas, erizos, poliquetos, equinodermos, crustáceos, una miríada de moluscos, por mencionar solo algunos grupos dentro de la verdaderamente portentosa mezcla biológica que habita los mares. Lo mismo ocurre con las plantas fotosintéticas, las que bajo el mar muestran un increíble conjunto de organismos muy antiguos, cuya edad evolutiva se remonta a miles de millones de años,
con formas más variables y extrañas que van desde microscópicas, diatomeas, algas rojas y naflamengelados, hasta las algas coralinas y los gigantescos sargazos. La biodiversidad o diversidad biológica se refiere a la riqueza o variedad de plantas y animales que existen en el planeta. Esta biodiversidad responde a la situación geográfica de nuestro país, ya que se encuentra formando un puente entre dos grandes zonas, una con características de climas fríos llamada boreal o neórtica, y la otra que responde a zonas climas cálidos tropicales llamada neotropical. La existencia de cordilleras hizo que algunas especies quedaran aisladas, o bien que al encontrar buenas condiciones naturales se establecieran en algún lugar del país. Poco a poco, estas especies fueron cambiando hasta tomar características propias. Así a las especies exclusivas de un país se les llama endémicas. En México, el mayor endemismo se da en las zonas áridas, en donde el número de especies es reducido. En cambio, en las áreas tropicales, aunque son pocas las especies endémicas, hay una gran variedad de plantas y animales. En las zonas de ocupación de la flora de acuerdo a la altitud y latitud, cuando la sociedad hace uso de estos elementos los convierte en recursos bióticos llamados así por ser de origen biológico. La utilización de estos recursos puede variar de acuerdo al uso a que se destina, los adelantos tecnológicos, los recursos económicos y la facilidad que puede llevar a su sobreexplotación o extinción. Actualmente se trata de evitar que esta destrucción continúe creando áreas protegidas como parques naturales, reservas ecológicas y de la biosfera, refugios y santuarios. De esta manera se evita el acceso de cualquier tipo de actividad que ocasione disturbios. Sin embargo, es muy difícil lograrlo ya que muchas de estas áreas están pobladas y son fuentes de ingreso para familias de escasos recursos. La existencia de leyes que regulan la caza, pesca y tala forestal no aseguran que cese la destrucción, pues la falta de guardias y la gran extinción de áreas desprotegidas dificulta su aplicación. Por eso, actualmente se trata de crear conciencia entre la población para que perduren los recursos naturales. La biodiversidad, que los científicos definen como la variabilidad que existe entre los organismos de una especie, entre especies y entre ecosistemas, tampoco ha sido ajena a los efectos del cambio climático. Conforme la temperatura, la precipitación y otras variables ambientales cambian, los científicos siguen documentando las consecuencias sobre muchas especies de plantas, animales y ecosistemas. Es así como el cambio climático se suma, junto con la deforestación, la sobreexplotación de los recursos naturales y la contaminación, entre otras actividades humanas, a la lista de factores que impulsan la más grave crisis que vive la biodiversidad desde la extinción de los dinosaurios hace más de 65 millones de años. Sobre el cambio climático, señala que las de las especies se han estudiado alrededor del 50% ya se ha visto afectadas por el cambio climático. En los efectos del cambio climático sobre la vida pueden observarse a distintos niveles, que incluyen respuestas de los organismos a nivel individual, en las interacciones con otras especies, en la amplitud de su distribución geográfica e incluso en los propios ecosistemas.